dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es ese misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, ahora de meditación de tu palabra. Te pido, Señor, que nos ilumines con tu Santo Espíritu para poder comprender tu palabra y también nos capacites para poder ponerla por obra. Oh Señor, tenga bien recibir la adoración a través de la predicación de tu palabra. Te pido, Señor, que abras el entendimiento y el corazón de mis hermanos y también el mío. Te pido que pongas palabras en mi boca, Señor, que sea de edificación para tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Continuamos con el libro de Efesios. Ya venimos desde el año pasado meditando en este libro que definitivamente ha sido de mucha bendición. Y hoy vamos a continuar con ello. Pablo continúa su exhortación mencionando que los cristianos somos distintos a los no cristianos, como vimos en Efesios 4:17. Hermanos, Pablo continúa su exhortación mencionando que tú y yo, que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, somos distintos a aquellos que no son cristianos, a aquellos que no son creyentes. Por la razón que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo y somos distintos en todos los aspectos de nuestra vida. Hay algo que tenemos que considerar, que nosotros somos completamente distintos a los que están afuera. Como vimos en el capítulo 1 del libro de Efesios, nosotros hemos sido bendecidos con todas las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Hemos sido adoptados, hemos sido predestinados también. Menciona también en el capítulo 1 que vimos, que una vez que nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, las arras de su Espíritu nos abrazó. Fuimos llenos del Espíritu Santo. Completamente la tercera persona de la Trinidad está habitando en la vida del creyente. Nada más y nada menos que la tercera persona de la Trinidad, hermanos, habita en la vida del creyente. En esta parte que venimos meditando desde la semana antepasada, porque la semana pasada estuvimos en Cajamarquilla, pero hemos visto cómo desde el versículo 18 al 20, el apóstol Pablo ha ido exhortando a la iglesia que tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Asimismo, hemos visto también, hermanos, que la demanda del cristiano es ser imitador de Dios como hijos amados, como vimos en el versículo 1 del capítulo 5. Y esto significa en la práctica
que nosotros debemos andar en amor, como ya lo vimos anteriormente en el versículo 2 del capítulo 5. Tenemos que también andar en luz, como lo vimos en el versículo 8 del mismo capítulo. Tenemos que andar también en sabiduría, como lo vimos en el versículo 15. Y como vimos la semana antepasada, tenemos que dejarnos ser llenados por el Espíritu Santo, como lo vimos en los versículos 18 al 20. Somos llamados, nosotros los cristianos, a vivir a la altura del llamamiento que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos llamados de parte de Dios a vivir a la altura de ese llamado. No es cualquier llamado el que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Es el llamado a la salvación. Por lo tanto, nosotros, hermanos, tenemos que vivir conforme a la altura de nuestro llamamiento. Y esa es la exhortación del apóstol Pablo, que inició desde el capítulo 4, casi la mitad, y se está extendiendo hasta ahora, al versículo 21. Tristemente vivimos en una sociedad donde el sometimiento y el cumplimiento a las leyes impuestas por nuestras autoridades va cada día en decadencia. Es a tal punto que cuando algunas personas que se someten voluntariamente a dichas leyes son vistas como tontos, faltos de inteligencia, desactualizados, etc. Y creo que tú y yo, hermanos, somos testigos de eso. Lamentablemente vivimos en una sociedad que no le importan las reglas. Y más aún, son considerados más inteligentes o más habilidosos aquellos que, como criollamente se dice, sacan la vuelta a las leyes. Y aquellas personas que se someten voluntariamente a estas leyes son vistas como faltos de inteligencia, desactualizados, tontos. Hermanos, es muy triste ver esa realidad, que las leyes que Dios ha impuesto a través de los gobernadores, a través de todas las relaciones interpersonales en las cuales nosotros vivimos, pues muchas de ellas, y tristemente inclusive nosotros los cristianos, no las cumplimos. Ahora en esta parte el apóstol Pablo se dedica a exhortar a la iglesia que en la importancia del cumplimiento de estas leyes en todas las relaciones humanas, llámese esposos, padres e hijos, jefes y subordinados, etc. Porque no hay ley que no haya sido impuesta por Dios. La Biblia menciona de que no hay autoridad que no haya sido impuesta por Dios. Por lo tanto, si Dios ha impuesto a las autoridades, a través de ellas han legislado leyes, por lo tanto nosotros tenemos que obedecerlas. Ahora, un detalle. Nosotros tenemos que someternos a las leyes siempre y cuando éstas van acorde a lo que menciona la Escritura. Nosotros no podemos someternos a leyes que van en contra de las Escrituras. En lo absoluto, el Señor nos llama a que nosotros tenemos que obedecerlas siempre y cuando éstas van acorde a su palabra. Los cristianos somos llamados a respetarlas. Por lo tanto, Dios ha diseñado en su palabra un patrón de sometimiento para la sociedad en la que vivimos. Precisamente en esta segunda parte de ser llenados con el Espíritu es a través del sometimiento de unos a otros. Hemos leído algunos versículos, pero básicamente la meditación de esta mañana, hermanos, va a estar enfocada en el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay algunas versiones, de repente, si ustedes tienen en su palabra, dice, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Ahora, eso no quiere decir de que haya habido un error de traducción, sino que en muchas de ellas fueron usados manuscritos más actuales y mejores. Pero nosotros podemos dar gracias a Dios que tenemos en su palabra, pues, una traducción fiable.
Por esa razón es creo que importante que nosotros manejemos distintas versiones de la Biblia que nos va a ayudar a enriquecer algunas cosas que no se toman, básicamente los manuscritos originales, que eso es otro tema que en otra oportunidad vamos a ver, que ya me parece que el año pasado lo vimos con el hermano Juan, que nos dio algunas lecciones respecto a los manuscritos, cuántos habían, ahora que me estoy recordando un poco. Pero eso en otro momento lo vamos a volver a tomar. Pero Pablo menciona en los versículos anteriores en los que hemos visto los resultados de ser llenos en el Espíritu Santo, llenos por el Espíritu Santo. Y este es alabando a Dios con cánticos espirituales e himnos, como vimos en el versículo 20. También uno de los resultados de poder andar llenos del Espíritu es dando siempre gracias a Dios. Ahora menciona otra característica de ser llenos del Espíritu, que es el sometimiento mutuo. Hermanos, el apóstol Pablo no trae aquí, en estos versículos que hemos leído, he podido ver un poco, consultando algunos materiales respecto a este tema, y muchos de ellos mencionaban lo siguiente, que hay algunos que se inclinan que el versículo 21 es una introducción a lo que Pablo quiere decir respecto al tema del matrimonio. Pero yo me inclino por lo que dicen algunos otros, como Martin Lloyd-Jones, que es uno de ellos, que menciona respecto a este tema de que esto es una continuación de la exhortación que el apóstol Pablo continúa en los versículos anteriores, respecto a que nosotros tenemos que imitar a nuestro Padre. Y como tenemos que imitar a nuestro Padre, en el versículo 18 menciona que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Como vimos semanas anteriores respecto a este tema, que los cristianos no tenemos que dejarnos llevar, como dice acá, embriagarnos con vino, que quiere decir que no tenemos que dejarnos conllevar por los deseos descontrolados que muchas veces tenemos, sino ser llenos del Espíritu. ¿Y qué quiere decir que ser llenos del Espíritu? Literalmente el apóstol Pablo está mencionando aquí que tenemos que dejar ser llenados por el Espíritu Santo. Y esto, hermanos, implica, como vimos, una de esas características es vivir en una vida siempre dando acciones de gracias a Dios, vivir una vida constante de alabanza a Dios a través de cánticos espirituales, himnos de alabanza a Él, pero ahora también parte de esa característica de vivir dejándose ser llenados por el Espíritu es el sometimiento unos a otros. Y eso es muy importante que lo veamos desde esa perspectiva, porque va a dar, se podría decir, va a completar lo que posteriormente y más adelante, a partir del versículo 22, el apóstol Pablo menciona esta analogía respecto al matrimonio. Hay que considerar que lo que Dios dice aquí en su palabra no da prioridad al matrimonio en sí, sino usa el matrimonio entre un hombre y una mujer para dar una analogía de esa unión que Cristo tiene con su iglesia. Y no es la importancia o la prioridad aquí del apóstol Pablo de mencionar cómo tiene que ser un matrimonio cristiano, sino a través de esta relación que Dios ha creado, que es el matrimonio, pueda mostrar la gloria de Cristo a través de esa relación perfecta que Cristo tiene con su iglesia. Y vamos a ir viendo un poco cuál es el patrón que el Señor ha diseñado para el sometimiento, para nuestra sociedad, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Tristemente también, hermanos, el término someterse en nuestra cultura está visto desde una perspectiva antibíblica, como vimos hace un momento. Es decir, aquella persona que se somete es vista como una persona débil, de baja autoestima, que deja que los demás lo pisoteen, que deja que los demás se humillen, etc.
Pero eso no significa eso. No significa esclavitud, ni mucho menos inferioridad. Lo que el apóstol Pablo está mencionando aquí, esta exhortación, que continúa en el versículo 18, como volvimos, es uno de los medios para ser llenos del Espíritu Santo, y esto es someternos los unos a los otros en el temor de Cristo, en el temor de Dios. Me gustó mucho lo que menciona aquí un autor que consulté, que menciona que este enfoque quiere decir que nosotros nos dejamos ser llenados por el Espíritu Santo al someternos los unos a los otros. Y específicamente el apóstol Pablo menciona esta analogía a las esposas al someterse a sus esposos, por ejemplo, y viceversa, porque continúa en los versículos posteriores el apóstol Pablo la importancia de este sometimiento mutuo. Pero en primer lugar, el sometimiento voluntario que tienen los creyentes para con su Señor. Someteos, esta palabra en el idioma original menciona lo siguiente, que esta es usada en términos militares para referirse o para subordinar a una persona de un rango inferior. Y el apóstol Pablo usa esa palabra tomando como enfoque este tema, hablando en términos militares, someterse. ¿Y qué significa someterse en términos militares? Pues someterse, de acuerdo a la palabra que usa aquí el apóstol Pablo, está ejemplificando la manera en cómo una persona tiene que someterse hacia sus autoridades, en este caso a los subalternos, aquellos que tienen mayor cargo o mayor rango. Y usa esta analogía, el apóstol Pablo, esta palabra, para mencionar que esto es la sumisión mutua, no solo es el resultado de estar llenos del Espíritu, sino también es un requisito previo para recibir la gracia de los miembros del cuerpo que es dotado por el Espíritu. Para Pablo era muy importante que los creyentes sean mutuamente ministrados. Es muy importante para el apóstol Pablo que los creyentes puedan someterse mutuamente, como un subalterno se somete de manera voluntaria a sus superiores. Ahora, ese término de someterse en nuestra cultura, hermanos, como hemos visto, creo que nosotros, y lo digo así porque también me ha pasado a mí, nos cuesta, ¿verdad?, someternos a nuestros superiores. ¿O acaso nosotros, cuando de repente nuestros jefes en el trabajo nos dicen, bueno, ok, esa mañana vas a hacer eso, y obviamente tú tenías planificado o probablemente hayas tenido o tengas alguna reunión, pero de pronto la orden que te das tu superior te cambian completamente los planes que tú en primer momento tuviste? ¿Y acaso no es cierto de que tú te sometes a tu autoridad, pero no te sometes de manera voluntaria, sino por imposición? Te sometes, ¿verdad? O cuando tus padres, a los más pequeños que están aquí, te dan una orden, te dicen, ok, bueno, Anthony, esta mañana vas a hacer aquello, vas a ordenar tu cuarto, vas a barrer la sala y por favor cuando venga, quiero que todo esté impecable. Y tú tenías planificado salir a jugar pelota con tus amigos. Pues ¿qué te queda? Obedecer a tus padres, ¿verdad? Pero no lo hacemos de manera voluntaria. Ese es el problema que muchas veces nosotros, los cristianos, tenemos respecto a este tema del sometimiento. Y es importante cómo el apóstol Pablo lo aplica aquí en este sentido, tomando como referencia en cómo de manera voluntaria tiene que someterse, cómo tenemos que someternos nosotros a Dios.
Y en primer lugar es importante, hermanos, que nosotros de manera voluntaria, como Cristo se sometió al Padre cuando Él tuvo que venir a la tierra a cumplir la voluntad del Señor, nosotros también tenemos que someternos de manera voluntaria a su palabra y tenemos que vivir conforme al llamado que hemos recibido de parte de Él. Y esto es importantísimo para lo que va a continuar más adelante, en cómo las esposas tienen que someterse a sus esposos, cómo los hijos tienen que someterse a los padres, cómo los subordinados tienen que someterse a sus jefes. Y en todas las relaciones que tenemos nosotros en nuestra vida, siempre va a haber un sometimiento de nuestra parte. Y la palabra de Dios aquí, a través del apóstol Pablo, nos menciona de la importancia en cómo nosotros tenemos que someternos en primer lugar a Dios, dejándonos ser llenados por su Espíritu, para que lo demás pueda venir como consecuencia, para que las demás relaciones, la manera en cómo nos sometemos a las demás relaciones, lo hagamos de manera voluntaria y todo sea mucho más llevadero. ¿Acaso, esposa, te es fácil a veces someterse a tu esposo? Aquí el apóstol Pablo, y eso lo vamos a dejar para la siguiente semana, pero aquí el apóstol Pablo toma este punto como referencia para mencionar la importancia del sometimiento bíblico. El sometimiento en la iglesia no solo es para los líderes, para con los líderes, sino también los unos a los otros. Y qué mejor ejemplo dejado por nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 10, versículos 42 y 45. Marcos capítulo 10, versículos 42 y 45. Qué mejor ejemplo de sometimiento que el Señor Jesús nos deja aquí. Y llamándolos juntos así, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino a servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Qué gran ejemplo, hermanos, de sometimiento. Qué gran ejemplo que nos deja nuestro Señor Jesucristo de la manera en cómo nosotros tenemos que someternos de manera voluntaria a Él. Y obviamente el someternos de manera voluntaria a Él nos conviene. A nosotros como creyentes nos conviene someternos de manera voluntaria a nuestro Señor. Cuando no lo hacemos, vienen problemas y problemas para nosotros. ¿Es acaso cuando tú desobedeciste a tu Señor no han venido las consecuencias y pues tú te pusiste a meditar y dijiste probablemente: ¿por qué no hice caso al Señor? ¿Por qué no me sometí a su palabra? ¿Por qué ahora estoy pasando esto? El someternos a nuestro Dios es de beneficio para nosotros mismos. Y aquí el Señor Jesús, en ese pasaje en Marcos que hemos leído, condenó las actitudes de los líderes gentiles que buscaban dominar a la gente y cambió completamente los papeles, mencionando de que aquel que quiera hacerse superior tiene que en primer lugar servir a todos. Aquel que quiere llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera que de vosotros que desee ser primero será siervo de todos. Si tú quieres ser primero, hermano, pues tienes que aprender a servir a todos tus hermanos. Recuerdo un pastor que mencionaba un episodio cuando vinieron algunos hermanos a su iglesia y una pareja de esposos que dijeron: pastor, nosotros hemos recibido una revelación de parte de Dios, pues nosotros somos profetas de Dios, así que nosotros hemos
recibido esa revelación de Dios y el Señor nos ha dicho que tenemos que servir aquí en este lugar, que nosotros tenemos que liderar aquí en este lugar. Y el pastor le dijo, ya, qué bien, qué bueno. Bueno, aquí los profetas limpian los baños, así que ya tienen tarea para empezar. Hermanos, si tú quieres ser grande en el reino de Dios, tienes que en primer lugar servir a los demás. Básicamente lo que aquí el apóstol Pablo cuando menciona someteos los unos a los otros, básicamente está mencionando que tenemos que renunciar a los derechos individuales para dar prioridad a los de la otra persona. Tenemos que rechazar los derechos individuales que tenemos como nosotros para dar prioridad a los de la otra persona. Ese es servir, ese es someterse. Precisamente el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 2, los versículos 3 y 4 menciona lo siguiente: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando a cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aún existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. Qué grandioso ejemplo tenemos, hermanos, de parte de nuestro Salvador Jesucristo, un ejemplo de sometimiento voluntario a la voluntad de su Padre. El mismo apóstol Pablo en su carta magna a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 10 menciona: sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Una manera también y un ejemplo grande de cómo tenemos que nosotros someternos unos a otros. Y probablemente es una de las áreas en las cuales luchamos más, el despojarnos a nosotros mismos, al dejar de ser nosotros prioridad, a dejar nosotros ser desplazados en segundo plano para dar el primer plano a los demás. Probablemente es una de las áreas en las cuales luchamos mucho. Pero el someterse unos a otros es renunciar a los derechos individuales para dar prioridad a los de la otra persona. Y el ejemplo grande lo tuvimos en nuestro Salvador Jesucristo, que no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, menciona la Escritura, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que toda rodilla se doble y toda boca confiese que Jesús es el Señor, para la alabanza de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y esta sumisión, hermanos, someterse unos a otros, es un diseño que Dios ha establecido. Si a ti te cuesta, hermano, someterte a tu esposo o a tu esposa, si te cuesta someterte a tus líderes, a tus pastores, si te cuesta someterte a tus jefes, pues tienes que comprender que esta sumisión ha sido establecida como un diseño de parte de Dios. Esto, hermano, también es un diseño. La sumisión también es un diseño de parte de Dios. Absolutamente no hay nada que no haya sido creado bajo el diseño de Dios. Las relaciones interpersonales han sido diseñadas por Dios. Las autoridades puestas en nuestro país han sido impuestas por Dios. Están bajo el diseño que Dios ha establecido.
la sumisión no está ajena a esta verdad. La sumisión no está ajena al diseño que Dios ha establecido para nosotros. Me gusta cómo en su comentario a los Efesios, Juan Calvino menciona lo siguiente: Dios no ha unido unos a otros de tal manera que ningún hombre debería evitar tal sujeción, y donde reina el amor hay servicio mutuo. No hay acepción de personas, ni siquiera para reyes o para gobernantes, porque su gobierno debe ser de servicio. Por tanto, es muy cierto que se debería exhortar a todo el mundo a someterse los unos a los otros. Es un principio bíblico el sometimiento voluntario, en primer lugar a Dios y como consecuencia a las distintas relaciones que nosotros tenemos. Padres, hijos, esposos, esposas y las autoridades que han sido impuestas por Dios. Los creyentes tenemos que someternos voluntariamente a nuestro Señor. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7 menciona: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Los creyentes, hermanos, tenemos que someternos de manera voluntaria a Dios. Someteos a Dios. Y a veces no terminamos de comprender que someternos voluntariamente al Señor, como les comenté, y como menciona la palabra de Dios, es para nuestro propio beneficio. Hermanos, el que tú te sometas a la voluntad de Dios, a su palabra, el que tú obedezcas a tus padres, el que tú te sometas voluntariamente a tu esposo, tú trates bien a tu esposa, la ames como Cristo amó a la iglesia, pues es para tu propio bien. El que tú te sometas a tus autoridades, el que tú te sometas a tus jefes, pues es voluntad de Dios. Mencionando siempre el principio de que tenemos que someternos a nuestras autoridades, aquellas leyes que han sido establecidas por nuestras autoridades, siempre y cuando estas van conforme a la palabra de Dios. Si tu jefe te dice que digas una mentira, obviamente que esto va en contra de los principios que Dios establece en su palabra. Y pues en ese sentido, ¿a quién tienes que someterte? ¿A tu jefe o a tu Señor? Obviamente que a tu Señor. Los creyentes tenemos que someternos voluntariamente a Dios. Los creyentes deben someterse a quienes los ministran con fidelidad. Y aquí el apóstol Pablo, también en 1 Corintios capítulo 16, versículo 16, menciona que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Este también es un ejemplo de sometimiento bíblico. Nosotros tenemos que someternos a quienes ministran con fidelidad. El hermano Jaime, en su momento, cuando teníamos la clase de la escuela bíblica o la escuela dominical, mencionaba también que no tenemos que someternos a aquellas autoridades pues que van en contra de lo que mencionan las Escrituras. Ahora, refiriéndose a las autoridades que Dios ha puesto en su iglesia, ¿no? Y que, como bien menciona el hermano Jaime, muchas de ellas no son voluntad de Dios, sino son impuestas por ellos mismos. Pero nosotros tenemos que someternos a quienes nos ministran con fidelidad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 15 menciona: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos, nosotros tenemos que someternos
por causa del Señor a toda institución humana. Y como bien menciona también Juan Calvino al respecto, que no hay gobernante que haya sido impuesto por Dios, ya sea para bien o para mal de una nación. Pero como dice aquí el apóstol Pedro, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él, para el castigo de los malhechores y alabanza de todos los que hacen el bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos, los creyentes tenemos que someternos a los que nos ministran con fidelidad. Y Romanos también, el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7 menciona lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y a los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de la buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Y le instruye aquí el apóstol Pablo a pagar sus impuestos. Pagad a todos los que debáis, al que impuesto, al que el tributo, al que temor, al que honor. Hermanos, inclusive el pagar nuestros tributos, el pagar los impuestos, es someterse a la voluntad de Dios, porque esto ha sido establecido por nuestros gobernantes que Dios ha instituido. Y los creyentes deben obedecer y someterse a sus pastores y líderes. Hebreos es una palabra que me da mucho temor. Capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Estando aquí al frente en el púlpito y siendo el pastor de esta iglesia, por la gracia de Dios, me es muy difícil compartirles esto. Pero no escatimo, hermanos, ni dudo en poder hacerlo, porque menciona la Escritura esto. Porque aquellos que no gobiernan bien a su iglesia van a recibir de parte de Dios maldición. Someteos los unos a los otros. Como segunda parte en este versículo no solamente menciona someternos los unos a los otros, sino menciona en el temor de Dios. Someternos los unos a los otros. Pero ¿cuál es la manera en cómo tenemos que someternos? En el temor de Dios. Otras versiones distintas a la Reina Valera del 60 menciona: someteos unos a otros en reverencia a Cristo. Y me gusta cómo menciona en esta parte la NBI, que menciona en reverencia a Cristo. Porque esa es la razón por la cual nosotros tenemos que someternos a los demás, por reverencia a Cristo. El principal motivador para que los creyentes se sometan unos a otros es el temor a Cristo.
es reverencia a Cristo. Es el principal motor, hermanos, el principal motivador para que nosotros nos sometamos a las distintas relaciones interpersonales. Esposos, esposas, padres, hijos, jefes, subordinados. El principal motivador es el temor a Cristo. Y ese temor que menciona el apóstol Pablo aquí no es originado por un terror, como lo conocemos humanamente, sino por una reverencia de quién es el autor de la vida y quién es el autor de nuestra fe. Y precisamente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y porque Él nos enseñó que nosotros, como Él se sometió al Padre, por lo tanto también nosotros tenemos que someternos los unos a los otros en reverencia a nuestro Salvador. Y el apóstol Pablo continúa mostrándonos que debemos seguir los pasos de nuestro Señor, quien nos dejó y nos enseñó, de acuerdo a lo que menciona en Efesios 5:2, y lo vimos anteriormente, que debemos andar en amor, así como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Tenemos que andar en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La causa del amor de Dios para con nosotros es su Hijo Jesucristo. Y nosotros, estando unidos a Él a través del Evangelio, hermanos, pues somos amados por Dios. Y por lo tanto nosotros tenemos que andar en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Seguir ese ejemplo sacrificado de nuestro Señor Jesucristo implica en la práctica, para los creyentes, un servicio también sacrificado de autonegación constante para que nosotros menguemos o nosotros disminuyamos y Cristo crezca, como menciona el apóstol Juan. Este servicio sacrificado de autonegación a nosotros mismos va a permitir que nosotros seamos humillados y Cristo sea exaltado. Y de esta manera nosotros podemos someternos voluntariamente unos a otros. Y nosotros también tenemos que crecer en un servicio sacrificado en todos los aspectos y relaciones de nuestra vida, ya que Él mismo se va a encargar de capacitar a su cuerpo, a la iglesia, para trabajar a favor de su propia edificación en amor. Hermanos, si a ti pues te cuesta someterte voluntariamente a los demás en las distintas relaciones que Dios ha establecido para el ser humano, pues puedes pedir al Señor que te capacite, porque Él menciona en su palabra, aquel que es falto de sabiduría, pues pídasela al Señor, que Él da en abundancia a todas aquellas personas, a todos aquellos hijos a quienes se solicitan. Y Él va a capacitar a su iglesia para poder someterse también de manera voluntaria unos a otros. Los versículos siguientes, a partir del versículo 22, que toma como referencia el matrimonio, no va a ser comprendido en la manera en cómo Dios quiere que lo comprendamos, sino en primer lugar entendemos en relación a este sometimiento voluntario por reverencia a Cristo. Si nosotros comprendemos la importancia del sometimiento mutuo y debemos meditar que esto Cristo hizo y fue quien movió al Padre a hacer de manera voluntaria, a obedecer al Padre de manera voluntaria hasta lo último, y estando en condición de muerte, dice Filipenses capítulo 2 versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, nosotros tenemos que someternos así, de esa manera, a nuestro Señor. No hay otra manera en cómo nosotros tenemos que someternos. Si a ti te cuesta someterse a tu esposo, a tu esposa, a tus jefes, a tus padres, pues tienes que comprender que no te estás sometiendo a Cristo en primer lugar.
Y si no aprendemos, hermanos, a someternos a nuestro Salvador, pues lo demás va a ser mucho más complicado. Mi oración en el Señor es que nosotros podamos aprender a someternos los unos a los otros en reverencia a nuestro Salvador Jesucristo. Y sé que aquí hay matrimonios que todavía somos jóvenes, hay matrimonios que tienen algunos años más que otros. Hay parejas que también están en ese proceso de poder concretar su amor en el altar en algún momento, si el Señor lo permite. Pero no vamos a aprender el sometimiento si no empezamos en primer lugar a someternos a Él por reverencia a Cristo y someternos unos a otros. Aquí no es que los líderes o el pastor todos los demás tienen que servirles y ellos no. Eso no es así, hermano. La Biblia no menciona eso. Es someterse los unos a los otros. Si el Señor ha puesto a los pastores y los líderes es para servir, no para ser servidos. Tristemente, existen pastores y líderes pues que están al frente únicamente para ser servidos y no para servir. El Señor va a demandar y les pido por favor que oren por mi persona y por nuestros hermanos los líderes que estamos, por la gracia del Señor, juntamente con ustedes, llevando a cabo esta obra. Les pido por favor que puedan orar también para que nosotros podamos despojarnos de nosotros mismos y poder servirnos unos a otros. Y qué hermoso ver que la iglesia se une como la semana pasada, que fuimos a servir a aquellos lugares donde han sido afectados por los huaicos, y no solamente llevarles la provisión material, sino la provisión de Cristo, llevarles el Evangelio. Esa es nuestra principal labor. Y aquí, como cuando empezamos el año pasado, aquí en el Cerro Santa Rosa, llevando un poco de alegría a los pequeños, pero sobre todo llevarles la esperanza de Cristo. Y eso no tenemos que perder ni un solo instante ese enfoque. Ustedes saben que no estamos en desacuerdo en usar plataformas, siempre y cuando éstas lleven el mensaje como prioridad, el mensaje del Evangelio. Pues si las plataformas que usamos no llevan como fin principal la predicación del Evangelio, pues son cualquier cosa menos la labor que la iglesia tiene que realizar. Que el Señor nos ayude, hermanos, a comprender la importancia del sometimiento bíblico unos a otros en el temor y por reverencia a Cristo. Pónganse en pie, por favor, vamos a orar. Oh Padre, te doy las gracias, Señor, por ese tiempo de meditación en tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos capacites para poder someternos de manera voluntaria unos a otros, por reverencia a ti, Señor. Perdónanos si a veces batallamos con esto, con el someternos a nosotros mismos y unos a otros, a someternos a nuestras autoridades, a someternos a nuestros padres, a someternos a nuestros esposos, a nuestras esposas. Perdónanos, Señor, y te pedimos que seas tú capacitándonos para poder lograrlo. Bendito Dios, te pido que nos ayudes para que Cristo pueda ser exaltado, Señor, a través de nuestras vidas y a través de nuestras relaciones. Para aquellos que somos esposos, para que nuestro matrimonio pueda reflejar esa gloria de Cristo y los demás puedan ver esa gloria del Evangelio fluyendo en la vida de nuestro matrimonio, para que a través de la obediencia a nuestros padres ellos puedan ver que nosotros te servimos a ti, Señor, y nos sometemos voluntariamente a ellos por reverencia a ti. Que, Señor, podamos someternos a nuestras autoridades, a nuestros jefes, y que ellos vean, Señor, que nosotros nos sometemos a ellos por reverencia a ti, por amor a ti. Es muy difícil, pero te pedimos, Señor, que nos capacites y nos ayudes a poder lograrlo.
Gracias, Señor. Ayúdanos a poner por obra también aquello que hemos aprendido en esta mañana a través de la predicación de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.